El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a este programa que está preparado para ti. Tú recibirás hoy mucha información, noticias de la iglesia, de nuestro ministerio, pero lo más importante, palabra de Dios, esa que alimentará tu alma. Bienvenida. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti,
te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bienvenidos a este segmento de alabanza, adoración y conocimiento de la palabra de Dios. Es un privilegio para mí poder entrar en sus hogares y compartir un momento de reflexión en la palabra de Dios, la cual siempre nos enseña, conforta, guía y sobre todo nos brinda la esperanza de un porvenir diferente. El conocimiento de su voluntad nos lleva a vivir bajo ella y mantenernos sólidos en la fe. En estos días que estamos viviendo son especialmente difíciles y sobre todo inusuales. Una pandemia nos colocó a toda la humanidad en un estado de espera. El tiempo se detuvo, mostró a toda la humanidad la fragilidad e impotencia del hombre. Un microscópico virus nos hizo tambalear, nos mostró nuestra fragilidad y sobre todo nuestra mortalidad. A través del confinamiento forzado, nos separó de nuestros entornos, familia, trabajo, amigos. Nos confrontó con nuestros temores y vacíos existenciales. Mostró a muchos cuán vacíos e impreparados estaban para afrontar la soledad, la escasez, la angustia ante la muerte que rondaba todo nuestro alrededor. El sufrimiento de perder amigos nos confrontó también con nuestro dolor. El alma estaba en tan grande sufrimiento que no había cabida para nada más que el mismo sufrimiento. De igual manera, la creciente maldad y destrucción de los valores, la pérdida de todo límite, el egocentrismo, la deslealtad y el rechazo a Dios ha creado una sociedad violenta, carente de valores y, por supuesto, sin ningún temor a Dios. El alma del hombre está saturada de dolor, pérdida, ira, desencanto y en algunas situaciones hasta le adjudica a Dios esta situación. La Biblia nos habla acerca de un hombre que estando en una situación de soledad, de abandono, de dolor, de escasez, de fragilidad emocional, rodeado de enemigos, detractores, maldad, intrigas, tomó una decisión que cambiaría su estado de desesperación a un estado de victoria. Y estoy hablando de David, del gran rey David. Pero ¿quién era este hombre? ¿Quién era David? ¿Cómo lo describe la Biblia? Bueno, la Biblia describe a David como un rey justo, como un hombre valiente, apasionado, era guerrero, músico y poeta, pero era un hombre y no estaba exento de pecados. Según la Biblia, fue elegido por Dios mismo para gobernar Israel.
Aparentemente, este hombre vivió entre los años 1040 y 966 antes de Cristo. Reinó en Judá entre el 1010 y 1006 antes de Cristo, y sobre el Reino Unido de Israel entre los años 1006 y el 966 antes de Cristo. A David se le conocía como un hombre conforme al corazón de Dios, ya que estaba comprometido a seguir sus caminos y asimismo porque demostró una total fidelidad a la ley de Dios. Él conocía a Dios y sabía dónde acudir cuando se encontraba en diversas pruebas, en las cuales podría seguramente experimentar impotencia y debilidad, sufrimiento y dolor, y toda una gama de estados emocionales propios del alma. Pero David conocía desde muy pequeño a Dios y confiaba plenamente en su auxilio, provisión y sostén. En todo caso, las vicisitudes de la vida habían arrojado a David al desierto. Cuando esto pasa, normalmente se presentan dos opciones para cada individuo, igual para David. La una, renegar contra Dios, pensar que Dios es injusto y terminar resentido con Dios y con el corazón lleno de amargura contra Él. La siguiente opción es reconocer la mano de Dios en todo lo que está pasando, aunque sea trágico, aunque sea muy doloroso, y pensar que Dios tiene un propósito para todo lo que sucede en este mundo. Esta fue justamente la actitud que manifestó David desde el desierto, cuando se encontraba en la situación más precaria que puede un hombre experimentar. Pero lejos de murmurar contra Dios por lo que estaba sufriendo, encontramos a David de rodillas, clamando a Dios en oración. Sabía que aunque anduviera en valle de sombra de muerte, él estaría seguro. Él no temería, porque Dios estaría a su lado. De esta experiencia, David compone salmos, que también se llaman cantos, los cuales están llenos de alabanza por el único y verdadero Dios, con el cual mantenía una estrecha relación. Él acudía al santuario con regularidad. Esto significa que se estaba exponiendo ante la presencia de Dios, lo cual le ocasionó que él siempre pensara que Dios era todo para él. Este salmo se le ha llamado Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. La mayoría de los comentaristas creen que pertenecer al peregrinaje de David años antes fue uno de los factores para que él expusiera en este salmo lo que sentía y lo que estaba experimentando. Otros comentaristas lo ubican cuando estaba huyendo de su propio hijo que lo traicionó. Estamos hablando de Absalón. Y esto de acuerdo con la palabra en segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel, 15:23, que relata que David estaba huyendo de la ciudad y cruzó el arroyo de Cedrón y se fue hacia el desierto, pudiendo ser durante este tiempo cuando él compone este bello salmo, el que vamos a desglosar. Dato curioso: Charles Spurgeon, el gran predicador, en su comentario bíblico con respecto al Salmo 63, escribe esta nota. Crisóstomo, sacerdote y patriarca de Constantinopla, refiere que entre los cristianos primitivos se decretó y ordenó que ningún día debiera de pasar sin el canto público
de este Salmo 63. Tanto era su importancia. Entonces, de tanto hablar de salmos, abramos pues nuestras Biblias en este precioso Salmo 63 que nos deja una hermosa lección sobre qué hacer cuando nosotros también hemos sido arrojados a nuestro propio desierto. Esta reflexión la he titulado como la adoración cuando el alma sufre. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi alma, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Qué precioso salmo, qué grandes verdades vamos a encontrar en él. Este salmo entonces lo podemos dividir en 3 partes importantes. Y vamos a comenzar con los 4 primeros versículos que corresponden a la primera parte. Y estos versículos hablan acerca de quién era Dios para David. Inicia con una declaratoria contundente: Dios, Dios mío eres tú. Cuando lo leemos, aparentemente hay una tautología en esta frase, porque repite 2 veces el nombre de Dios. Tenemos que descifrar por qué es esa importancia en la escritura de este salmo, que tiene que repetir 2 veces el nombre de Dios. La primera alusión al nombre de Dios muestra cómo veía David a su Dios en medio de esta compleja situación. David estaba usando la palabra hebrea Elohim. Elohim indica el Dios supremo, el Dios trino, el Dios creador de Génesis 1:1. La segunda mención de la frase, Dios mío eres tú. David usa otro nombre de Dios, y este es Él, lo cual define a Dios como un Dios poderoso, como un Dios eterno. Este Dios eterno y poderoso era suyo. Tiene una relación estrecha con Él, implica esta frase. David nos está afirmando cuál era la roca sobre la que está fincado en medio de las aguas pantanosas de sus emociones. David, en medio de sus problemas que le atribuían el alma, medita en quién es Dios y lo busca en oración. Y habla de que lo busca en los albores del día, aseverando que desde esa hora, o sea, desde la madrugada, Él lo buscará. Esto implica que en el momento que Él abra los ojos, lo primero que iba a hacer era buscar a Dios. Esto es indicativo de la posición que ocupa en sus prioridades. Dios para David era su máxima prioridad. Seguramente cuando David escribe este canto debe de haber tenido muchas cosas en la mente. Su hijo, el pueblo de Israel, el reino, las naciones enemigas a su alrededor, la gente que lo traicionó, su dolor, su soledad,
etc. Pero en su pensamiento solo anhela tener un encuentro con Dios. Y lo demás pasaría a un segundo término. David conocía el santuario, conocía el lugar donde se podía contemplar la gloria de Dios y conocer en él sus propósitos. Conoce el poder de la alabanza, conoce el poder de alabarlo en oración, amor a su palabra y lo que ha redundado en mucho provecho espiritual y también en un asidero sólido para cuando la dificultad llega. David fue arrancado de la comodidad del palacio y arrojado súbitamente a la una incomodidad en el desierto. Los que hemos experimentado el ver, el estar en el desierto, sabemos que es una planicie donde no hay nada, donde hasta el silencio es ofensivo, a donde la soledad, el abandono, la desgracia es más latente. David, por tanto, declara que todo su ser, su alma y su carne tiene sed de Dios. La sed es tan intensa que se compara a la sed que tendría un cansado caminante en la tierra seca y árida, donde no hay agua, como el desierto. David quería ver el poder y la gloria de Dios en esas circunstancias. La sed y el hambre nos hace pensar en la urgencia de satisfacer una necesidad vital, ya que al no satisfacerse está el hombre definitivamente perdido, por lo que está dispuesto a hacer cualquier esfuerzo por saciar esa sed, sobre todo su sed espiritual, con el agua viva y el hambre con la presencia de Dios. David ha saboreado el poder y la gloria de Dios muchas veces anteriormente. Por eso puede enfocarse en Dios y estar de pie, aunque el mundo a su alrededor se esté resquebrajando. Para el rey David, su Dios es lo más importante, aún más que su propia vida. Él dice, tu misericordia es mejor que la vida. Y esta palabra misericordia que utiliza es la traducción de la palabra hebrea Hesed. Esta palabra indica bondad, indica fidelidad, indica lealtad, pero también se utiliza para hablar de amor. David entonces valora más el amor inquebrantable de Dios que su propia vida, por lo que el paso lógico siguiente de forma espontánea y natural es alabarle por lo que Él es. En este punto entendemos que David había convertido las dificultades en una oportunidad para alabarle. Su alabanza será hecha en forma continua, dice, aun cuando las cosas se pongan peor. Él siempre alzará sus manos en adoración al único Dios verdadero. Pasamos a otra división. Esta segunda división abarca los versículos 5 al 8. David relata cómo todo su ser está saturado con el pensamiento de Dios, lo cual le da a él mucha satisfacción. Una satisfacción plena, no comparable con los placeres y satisfacciones que el mundo da. De los versículos 6 al 8, no solamente refiere que iniciaba el día pensando en Dios, sino que continuaba durante todo el día hasta la noche. Él medita en Dios todo el día como que si todas las cosas a su alrededor estuvieran bien y no tuvieran ningún estorbo para dedicarse exclusivamente a pensar en Dios. Hace remembranza de los momentos de dificultad que ha pasado y como siempre, él ve que Dios ha sido su pronto auxilio, su socorro en tiempos de tribulación. David se siente seguro bajo el amparo de Dios, de tal forma que puede conciliar un sueño tranquilo y un sueño reparador, muy difícil cuando uno está en tribulación.
La repetición continua de la necesidad que David tiene de Dios la refleja en la aseveración de que él está apegado. La palabra apegado es traducida del hebreo dabak y significa estar adherido, unido, lo que se entiende como ser leal y tener una devoción férrea, por lo que concluye en una aseveración que la diestra de Dios lo ha sostenido, lo ha mantenido a pesar de las circunstancias que lo rodean. Pasamos de nuevo a una división diferente. Esta sería la tercera división. Y esta división va de los versículos 9 al 11, casi finalizando. David habla de su situación, que es definitivamente complicada, pero que no es algo que lo preocupa, porque Dios sabrá qué hacer con los que le procuran mal, con sus detractores, con los traidores, con el hijo que ha sido injusto. Sin lugar a dudas, ellos terminarán muy mal, ya que al oponerse a su ungido, se oponen a Dios mismo. Por eso David estaba meditando también en el porvenir de ellos y que su fin estaba en la mano de Jehová. Él destruirá a los que le persiguen. Los enemigos de David serían arrojados por Jehová a los sepulcros. Serían víctimas de las armas de guerra y no habría siquiera quien les entierre, porque los chacales se iban a comer sus cuerpos. David confía plenamente en la justicia de Dios, por lo que él se los deja los problemas en sus manos y no se preocupa más. El salmo termina con alabanza y con la certeza de que aquellos que lo calumnian serán callados por Dios. ¿Qué podemos sacar en conclusión de este bello salmo, de esta palabra de Dios que nos regala este día? Primero, unas preguntas. ¿Qué lugar ocupa Dios realmente en nuestras vidas? ¿Es Él nuestra prioridad? ¿Es lo más valioso para nosotros? David mostró que Dios era su todo, por eso pudo guardar su alma del dolor. Es innegable que las dificultades, las tribulaciones, dolor, soledad, iban a venir. Jesús mismo menciona que en esta vida íbamos a pasar por tribulaciones, por esos desiertos. Es durante estos desiertos que tenemos que atravesar indiscutiblemente, donde verdaderamente conocemos a dónde están nuestras prioridades. Otra pregunta. ¿Está usted en medio de un desierto por alguna circunstancia de la vida? No se queje contra Dios. No se desespere. Haga como David. Busque a Dios apasionadamente desde la mañana, desde los albores del día. Ore a Dios durante el día, bendiciendo su nombre, y medite en Dios con alabanza al anochecer, con agradecimiento en la última hora del día por todo lo que le ha permitido vivir. Es la única manera de mantener el gozo en medio del desierto. Asimismo, se tiene que cultivar una relación estrecha con Dios para que en la dificultad sea Él quien llene su mente y no el problema en sí. Si no tiene una relación con Dios, tome la decisión de iniciar una relación con Dios hoy que tiene vida, porque es la única oportunidad que tenemos.
Pero se preguntará aquel que no conoce estar en esa relación, ¿cómo puedo iniciar una relación con Dios? Primero, inicie con un verdadero arrepentimiento de todos sus pecados cometidos y ponga su fe en Jesús como único y suficiente Salvador. Eso nos abre puertas inmensas en las cuales el hombre puede al fin experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mantenerse con un gozo inefable en la presencia de Dios, asirse al único que tiene soluciones para todos los problemas en esta vida, que es Dios mismo. Él nos ha mandado a su Hijo unigénito, lo ha dado todo por nosotros, para que nosotros podamos tener esa relación de nuevo con Él. Entréguele su vida. Es la mejor decisión que yo he tomado en lo personal y que lo reto a usted. Le lanzo ese desafío, que también usted tome esa decisión y experimente ese gozo, ese equilibrio, esa paz que sobrepasa todo entendimiento por medio de ese sacrificio vicario en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que en sustitución suya y mía, solo Él podía ser el único sacrificio que valiera la pena ante Dios para poder accesar el hombre a Dios. Muchas gracias por su amable atención a esta reflexión basado en el Salmo de David, número 63. Dios los bendiga abundantemente. Dios ha hablado a tu corazón a través de este hermoso mensaje que acabamos de escuchar. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido tocando la puerta de tu corazón y hoy es el día de rendir tu vida a Él y poder disfrutar de sus promesas y poder deleitarte en su presencia y encontrar en Jesús la paz que tu alma tanto necesita. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo diciendo: Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y salva mi alma. Creo que moriste en la cruz en mi lugar y pagaste la deuda de mis pecados para darme vida eterna libre de condenación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en tu palabra y vivir en santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.